Este es el sitio donde trabajo y el moto de la institución, pido perdón de antemano porque todas las diapositivas están en inglés, pero creo que no será ningún problema, es donde la cura empieza. Y yo estoy realmente convencido de que la investigación es donde la cura de las enfermedades empieza. De ahí el apoyo que se debe dar a esta actividad en todo el mundo. Es una actividad que requiere no solo el apoyo de nuestras instituciones gubernamentales, sino también el apoyo de la sociedad. Desafortunadamente, en España y en Europa, el ciudadano no se siente obligado a participar de la investigación. En Estados Unidos es un poquitín distinto. El 70% de mi financiación proviene de personas de la calle, personas que piensan que lo que hacemos puede ayudar al avance de la humanidad. Y creo que es importante, sobre todo para los jóvenes, que os deis cuenta de que vosotros de alguna manera también podéis ayudar al avance y al desarrollo de la humanidad, apoyando la investigación. Yo creo que el político de hoy, la generación de políticos de nuestros gobernantes de hoy, no fue educada suficientemente en la importancia de la investigación. Y de ahí que sois vosotros, los jóvenes, quien tiene que de alguna manera cambiar esa opinión de nuestra sociedad en el tema de la investigación, porque puede ayudar a la curación de muchas enfermedades. Esto es como empezamos todos nosotros. Estas dos células son el origen de todos nosotros. La célula más pequeña de nuestro organismo, el espermatozoide, y la célula más grande de nuestro organismo, el óvulo femenino. La unión de estas dos células da lugar a un cigoto unicelular que, como podéis ver aquí, empieza a dividirse y da lugar a 2 células, 4 células, 8 células y así sucesivamente. Todos empezamos así. Llega un momento tras un par de semanas durante esa división, donde todas las células son idénticas, en que ocurre una distinción entre una célula y otra. Encontramos 2 tipos de células en este blastocisto de un par de semanas. Estas células en rosa-rojo son lo que denominamos las células madre. Se llaman así porque a partir de este pequeño grupito de células se van a generar todas las células hijas que constituyen nuestro organismo humano. Estamos formados aproximadamente de alrededor de 250 tipos celulares y todas proceden de estas células madre. Células madre que al cabo de unos días empiezan a diferenciarse en células del corazón, en células del hígado, en neuronas, etc. Y con el paso del tiempo en el desarrollo embrionario adquieren una estructura tridimensional y dan lugar a los órganos embrionarios que posteriormente serán los órganos adultos. Todo esto ocurre muy rápidamente, en tan solo unas pocas semanas, desde aquí hasta este estadio embrionario. El nacimiento llega y van a conocer y reconocer inmediatamente este niño, porque tras ese periodo de 9 meses llega un periodo de explosión de salud realmente. Este niño se convierte en esta persona. ¿Y qué es lo que pasa? Que desafortunadamente llega un momento en que las cosas cambian y esta persona se convierte en esta otra. La pregunta que nos hacemos en el laboratorio es si esa dirección esa flecha solo tiene una única dirección, si es posible de alguna manera volver atrás. Y este periodo de degeneración lo podemos de nuevo de alguna manera cambiar en un proceso de generación. Y esa es la pregunta básica que hacemos en el laboratorio. Y lo que voy a hacer en este tiempo que voy a estar esta mañana con ustedes es darles un pequeño resumen de las actividades que nosotros y también muchos otros científicos estamos realizando para tratar de contestar a esa pregunta. Y lo voy a dividir de una manera simplista en 2 categorías. Abordajes para tratar de modificar nuestro genoma o nuestro epigenoma. La modificación del epigenoma o del genoma puede ayudar a que ese proceso de degeneración se lentezca
o incluso a la curación de muchas de las enfermedades que son consuetudinarias a ese proceso de degeneración. Y el otro abordaje es el uso de células, tratar de generar células en el laboratorio que puedan reemplazar aquellas que perdemos por el tiempo, por el envejecimiento, por la enfermedad, por un accidente. Genes y células. En primer lugar, genes. Les he comentado que durante una etapa de nuestra vida nuestras células se dividen. Y se dividen muchísimo, porque obviamente desde un embrión unicelular hasta que el niño nazca hay millones y millones de divisiones. Pero después, en el estadio adulto, nuestras células, la mayoría de ellas dejan de dividirse. La célula el organismo de un individuo adulto está formado por células que en el 90 al 95% de los casos son células que no se dividen. Por lo tanto, la aparición de una enfermedad es más factible que ocurra en una célula que no se divide, porque es la célula mayoritaria que constituye nuestro organismo. Existen mutaciones específicas en las células adultas que no se dividen. En los últimos años se han desarrollado técnicas para introducirnos dentro de las células que se dividen y modificar su ADN, pero desafortunadamente no disponemos de ninguna técnica para entrar dentro de una célula que no se divide y modificar su genoma. Las técnicas que disponíamos hasta hoy mismo solo podían modificar el genoma cuando se está dividiendo la célula, pero mientras que no se divida no podíamos entrar. Por lo tanto, necesitamos de técnicas que nos permitan entrar en una célula que no se divida y modificar su genoma. Hace tan solo 3 o 4 meses publicamos el primer ejemplo de cómo podemos entrar en una célula que no se divide, en una célula adulta, y modificar su genoma para tratar de curar una enfermedad. Disponemos de técnicas que llamamos de recombinación homóloga en las células que no se dividen, pero no de técnicas que nos permitan entrar y modificar el genoma de células que no se dividen. Y les voy a poner un pequeño vídeo que de alguna manera resume el mensaje de esta nueva técnica. Y el vídeo es el siguiente. Está basado en una técnica que utiliza una nucleasa especial CRISPR-Cas9. Este es un fragmento de nuestro genoma. Esta nucleasa lo que hace es que reconoce una secuencia específica en el genoma y es capaz de cortar el genoma. Existe una maquinaria interna celular que repara esas mutaciones continuamente y lo hace de una manera bastante efectiva sin cometer ningún error. Es decir, que esta técnica que se ha desarrollado en los últimos años lo que hace es ayudar a cortar al ADN y permite la posibilidad de que en ese momento que se corta introducir algún fragmento de ADN. A veces la maquinaria celular se equivoca y en ese proceso de tratar de reparar el corte introduce una mutación y esa mutación se queda permanente y la enzima no puede volver a cortar. Lo que hemos hecho es tratar de engañar a la maquinaria de reparación endógena. Y el proceso es el siguiente, se me ha escapado el vídeo. No logro. Un momentín, perdón. Vamos a ponerlo. Sí, aquí está. Lo que hacemos es, para introducir un fragmento de ADN, el que queramos introducir en nuestro genoma, realizamos la misma secuencia que está presente en nuestro genoma y en el fragmento que queremos introducir. Ello permite que cuando aparece la enzima, se hace el corte, se introduce el fragmento.
Pero claro, cuando venga la enzima de nuevo, tenemos que evitar que corte y que ese fragmento que hemos introducido se quede presente. Y eso ocurre porque hemos introducido unas pequeñas secuencias que hacen que esta enzima no reconozca de nuevo ese sitio e impida el corte. Nos permite introducir un fragmento en el sitio que queramos de nuestro genoma. ¿Y eso para qué sirve? Sirve para muchas cosas. Aquí vemos el primer ejemplo de cómo funciona esa tecnología. La célula por antonomasia que no se divide es la neurona. Hemos introducido mediante esta técnica un fragmento de ADN que da lugar a que la célula sea de color verde si se introduce. Y como pueden ver aquí, esta es la construcción, esta es una sección del cerebro y vemos neuronas que están teñidas de verde. El resumen es que hemos podido introducir un fragmento de ADN en una célula que no se divide. La prueba de concepto es introducir un verde, pero claro, lo importante es introducir fragmentos que sustituyan aquellas mutaciones que causan enfermedades. Un ejemplo es enfermedades de la visión. La retinitis pigmentosa, por ejemplo, se debe a mutaciones en determinados genes que causan con el paso del tiempo una disminución paulatina de la visión que conlleva la ceguera absoluta en muchos casos de las personas que lo padecen. Hemos desarrollado un modelo de rata en el cual tenemos el mismo gen mutado que está presente en humanos y hemos introducido esta técnica, hemos introducido un fragmento con la copia correcta del gen en el cerebro, en el ojo de esta rata, y como pueden ver aquí, los resultados son realmente extraordinarios. Este es el ojo normal que produce la proteína, se ve muy poquitín en rojo. Este es el ojo mutado que no produce proteína, y este es el ojo tratado con esta nueva tecnología que vuelve a producir proteína. Y lo que ello hace es que este animal pueda volver a ver de nuevo. Aquí vemos un estímulo visual. En la rata mutante no responde. Aquí podemos ver que tras la corrección del gen, la rata vuelve a responder a ese estímulo visual. Quizás es mejor verlo aquí. Esta es la rata normal. Se introduce dentro de un vaso. Esto es luz, no luz. Y la rata responde a ese estímulo visual moviendo su atención hacia la luz. Si hacemos el mismo experimento con la rata que es ciega, pues es ciega, no ve, no responde a ese estímulo, la rata va a lo suyo, pero obviamente no está atenta a ese estímulo visual. En cambio, si tomamos esta rata ahora e introducimos esta tecnología en el ojo, pueden ver aquí cómo, pues lo mismo que nosotros, nos acercamos a la luz, si no la vemos, se pone de pie y quizás será mejor verlo cuando giramos este estímulo hacia la dirección contraria. La rata, como la rata normal, pues responde a ese estímulo. Es decir, que esta tecnología nos permitiría, en principio, tratar cualquier enfermedad de la visión causada por una mutación en un gen. Existen alrededor de 800 mutaciones en nuestros ojos que conllevan la ceguera. Pero no solo se puede aplicar a la visión. Estamos desarrollando tecnologías que nos permitan introducirlas en cualquier tipo celular. Células cardíacas, aquí ven el ejemplo, cómo hemos introducido primero el fragmento del gen verde, células del cerebro para determinadas enfermedades neurodegenerativas, células musculares, etc. Perdón, he debido a tecnologías como esta nos van a ayudar a tratar de curar las más de 10.000 enfermedades monogénicas que afectan a la especie humana. Muchas de ellas son enfermedades que llamamos raras. Desconozco por qué se llaman raras. Las personas no son raras. Deberían ser poco frecuentes o algo así. Pero también enfermedades que tienen una frecuencia muy elevada en la especie humana. Muchas de ellas cursan con mutaciones no en un gen, sino en varios genes, y técnicas como las que les he introducido creo que van a ayudar muchísimo a la curación de enfermedades causadas por mutaciones monogénicas e incluso
multigénicas. Pero quizás la enfermedad más importante que nos ocurre a todos es el envejecimiento. El envejecimiento, si miramos hace 75 años, la gráfica del envejecimiento de la población mundial era algo así. Si miramos hacia el 2050 vemos que la morfología de esta gráfica es muy distinta. Vivimos más tiempo, eso es evidente. Lo que no está claro es que si esos años añadidos son realmente años muy saludables. Son años en los cuales la enfermedad aparece en mayor frecuencia que cuando somos jóvenes. Esta gráfica lo demuestra claramente. A partir de una cierta edad, alrededor de los 45 o 50, todas las enfermedades, la aparición de todas esas enfermedades, el número de ellas se dispara. Obviamente eso conlleva que los últimos años de nuestra vida sean unos años, en muchos casos, miserables. La pregunta es si podemos retrasar el envejecimiento, que obviamente es uno de los mayores factores de riesgo de todas las enfermedades. Quizás estas enfermedades aparecerían más tarde y nos permitiría que nuestros últimos años de vida fueran un poco más saludables. Les voy a comentar un par de ejemplos usando esta tecnología, cómo ello podría llevarse a cabo. Para ello trabajamos con modelos de envejecimiento que no es el modelo normal de envejecimiento. Sería muy difícil que un grupo de investigación pudiera llevar a cabo un experimento que conlleva toda la vida, nos moriríamos antes. De ahí tenemos que desarrollar modelos como este. Modelos donde estos niños tienen un envejecimiento acelerado. El menor de ellos tiene 6 años, el mayor 12, no van a vivir más de 14 años y se mueren de viejos. Y ello se debe a una mutación en una proteína que envuelve al núcleo, que es la lámina A. Una mutación en esta proteína, que llamamos progerina, hace que la envoltura nuclear adopte una morfología muy distinta a de todas las células, y eso conlleva la aparición de esta enfermedad. El doctor Carlos López Otín, aquí en Oviedo, desarrolló un modelo idéntico a la mutación humana, y es un ratón que tiene esa misma mutación y que tiene el mismo fenotipo. Un ratón vive aproximadamente 2 años y medio. Este ratón se muere al cabo de un par de meses. Y lo que hemos hecho es simplemente, tras nacer, este ratón que se muere al cabo de un par de meses con esta mutación, introducir una pequeña inyección en el ojo por vía ocular de esta tecnología que corrige la mutación de la progerina, y en este vídeo pueden ver los efectos que ello conlleva. Este es el hermano mutante en el que no se le hizo nada, y este es el hermano en el cual se le introdujo una pequeña gotita en el ojo nada más nacer con esta tecnología, y como pueden ver en este vídeo, la diferencia es realmente enorme. Este vídeo está tomado cuando el ratón se va a morir a los 2 meses y medio, y este ratón no tiene ninguna ganas de morirse. De hecho, este experimento, si no recuerdo mal, es aproximadamente un 70-75% más de vida, o sea, alrededor de casi 2 años. Yo creo que resultados como este nos dicen que el envejecimiento debido a determinadas mutaciones es reversible. Pero no todo es nuestro ADN, no todo son mutaciones en nuestro ADN. Existe también otro nivel de control, que es el epigenoma, epi de la raíz griega por encima. El epigenoma son determinadas marcas que se añaden a nuestro genoma, muchas de ellas en nuestro desarrollo embrionario o en nuestra vida posterior, que influyen muy mucho sobre la expresión de nuestros genes sobre nuestro genoma. Quizás la importancia del epigenoma, de una manera muy visual, la podemos ver en gemelos. Gemelos que tienen la misma
composición genética, que su genoma es idéntico, pero con el paso del tiempo son totalmente diferentes. Se comportan de manera diferente, tienen enfermedades diferentes, envejecen de manera diferente, pero tienen el mismo genoma. Por lo tanto, esas diferencias se deben al epigenoma, la interacción de estos individuos, de todos nosotros, con nuestro ambiente, y cómo esa interacción hace que la expresión génica sea distinta y lleve a estas diferencias. Un experimento que permite cambiar nuestro epigenoma. Este experimento se realizó hace aproximadamente 10 años por el investigador Shinya Yamanaka, que le fue concedido el premio Nobel, y es un experimento muy sencillo. Tomó una célula adulta, por ejemplo una célula de la piel, y añadió 4 genes y convirtió esa célula adulta en esa célula madre que les he indicado al principio. Esta célula adulta solo es capaz de dar lugar a un fibroblasto de la piel, pero al añadirle 4 genes, de alguna manera da marcha atrás en el reloj biológico y hace que se genere una célula que es capaz ahora de generar los más de 250 tipos celulares que constituyen el organismo humano. Y esa fue la base para hacer el siguiente experimento que ahora les voy a indicar. Si a nivel de una sola célula se puede revertir el proceso, el reloj biológico de convertir una célula adulta en una célula embrionaria, ¿qué pasaría si aplicamos estos 4 factores a este ratón que envejece muy rápidamente? Lo que ocurre, como pueden ver aquí en esta diapositiva, este es un ratón viejo que se va a morir por esta mutación, y este es un ratón donde no hemos corregido la mutación. La mutación que causa su envejecimiento todavía está presente. Lo único que hemos hecho es, mediante estos 4 genes, eliminar todas las marcas de su epigenoma. De alguna manera, todas las células de este individuo, de este animal, se olvidan de su historia pasada, no modifican su ADN, tan solo su epigenoma, y hacen que el fenotipo de este ratón sea el mismo e idéntico al experimento anterior, donde sí curábamos la mutación que causaba el envejecimiento. Yo creo que estos resultados nos indican la importancia del epigenoma. En un animal donde no modificamos su genoma y que por lo tanto tiene la mutación que induce el envejecimiento acelerado, podemos revertir el envejecimiento solo cambiando el epigenoma. Y el epigenoma es algo que todas esas marcas aparecen en nuestra interacción. Quizás voy a encender este también, porque está encendido. Debo estar haciendo algo. Ahora se me oye de nuevo. El epigenoma son estas marcas que aparecen durante nuestro desarrollo. Sí. Durante la interacción con el medio ambiente, el ejercicio que hacemos, el estrés, lo que comemos, y que tiene una importancia igual o quizás más importante de cómo venimos de fábrica, de cuáles son las mutaciones que tenemos. Y esto no ocurre solo en estos animales que tienen esta mutación específica, sino que también ocurre en animales controles que no tienen ninguna mutación. Por ejemplo, todos sabemos que con el paso del tiempo nuestros tejidos no funcionan igual. Nuestros músculos, cuando somos mayores, no regeneran igual que cuando somos jóvenes. Si hacemos una lesión muscular a una persona mayor, esa persona es incapaz de regenerar sus músculos. Si se lo hacemos a un niño, sí lo regenera. Lo que hicimos es tratar un animal viejo con estos 4 factores al mismo tiempo que le provocamos una lesión muscular. Si no introducimos los 4 factores, si no eliminamos sus marcas del epigenoma, pueden ver aquí que las células musculares están totalmente desorganizadas, destruidas. Tras añadir los 4 factores podemos ver un músculo perfecto en un animal viejo que en teoría no es capaz de regenerar sus músculos. Por lo tanto, el mensaje es que cambiando nuestro epigenoma podemos revertir ese proceso de degeneración que ocurre en nuestras células. Lo que estamos haciendo ahora es más que hacerlo a nivel general, centrándonos en determinados tejidos como el riñón, el músculo, el páncreas, el corazón y sobre todo en el cerebro.
enfermedades neurodegenerativas que se dan mayormente cuando envejecemos y tratar de que esas neuronas puedan volver a funcionar como cuando eran jóvenes con abordajes como el que les acabo de indicar. Un par de ejemplos más sobre la importancia del epigenoma. En este caso es una enfermedad también devastadora, la distrofia muscular. Existen mutaciones en los seres humanos que dan lugar a esta enfermedad. Se puede corregir esa mutación, como les he indicado anteriormente, con estas técnicas que estamos desarrollando, o se puede alterar el epigenoma de estas células, no tocar para nada su genoma. Y en este caso lo podemos hacer con la siguiente estrategia. En el momento de nacer, lo que hacemos es inyectamos una construcción que va a activar algo que está debajo del gen mutado. El gen mutado es la distrofina y un gen sobre el que actúa la distrofina es este otro, clozón, no importa el nombre, un gen que está debajo o detrás de la causa principal. Y activar epigenéticamente sin corregir el gen mutado hace que el músculo de estos ratones, que normalmente es un músculo que está degenerado y no funciona, aquí pueden ver que es más ancho, hay mayor cantidad de fibras musculares, vuelva a funcionar. Es decir, una enfermedad tan devastadora como la distrofia muscular, simplemente cambiando la epigenética de nuestras células, puede hacer que la célula muscular vuelva a ser funcional. También se puede utilizar para enfermedades de imprinting, creo que no es correcto en castellano, pero me entienden. Aquí podemos ver enfermedades degenerativas como el síndrome de Angelman, que se caracteriza por una capacidad intelectual muy baja y eso se debe a unas alteraciones en el patrón de metilación, en el patrón del epigenoma de estos individuos, y podemos ver cómo aplicando técnicas de reversión del epigenoma se genera una neurona que vuelve a ser perfectamente normal y funcional. También se podría aplicar, por ejemplo, para determinados tipos de cánceres, donde independientemente de la mutación que presente el individuo, podemos afectar su epigenoma, como es el cáncer de colon. En definitiva, y voy a dejar esta parte de la charla ya, el resumen de lo que les acabo de decir es lo siguiente. Existen dos componentes fundamentales para el funcionamiento de nuestras células, nuestro genoma y nuestro epigenoma. Es importante desarrollar tecnologías que nos permitan variar el epigenoma y el genoma. Les he indicado un par de ellas que acabamos de descubrir en nuestro laboratorio, que permiten revertir determinadas enfermedades. Yo me atrevería a decir que todas aquellas enfermedades monogénicas podrían ser hoy tratadas con esta tecnología, siempre que la eficiencia y la seguridad de la misma estuviera previamente caracterizada. Y les he dado también un ejemplo de cómo la enfermedad quizás más importante, que es el envejecimiento, puede ser también tratada y enlentecida. Bien, esto es modificando nuestro genoma y nuestro epigenoma. La otra manera de abordar el problema de aquellas células que dejan de funcionar es crear nuevas células en el laboratorio, no alterando el epigenoma, no alterando el genoma, sino de reemplazar aquellas células que perdemos por el paso del tiempo. Durante los últimos 10 años, numerosos investigadores en todo el mundo, yo me atrevería a decir más de 2000 y pico laboratorios en todo el mundo, con una aportación de dinero extraordinaria. Tan solo decirles que en California, en los últimos 10 años, en el mundo de la medicina regenerativa, el gobierno del estado de California exclusivamente ha dedicado 3.000 billones de dólares a la investigación en la creación de células en el laboratorio que pudieran ser trasladadas a la clínica. Y el abordaje principal es tratar de generar todas esas células en una placa Petri, en el laboratorio. Se han conseguido resultados espectaculares en estos 10 años. De ahí la importancia de dedicar
tiempo, dinero y atención a la investigación. Ahora mismo se han creado células cardíacas, células que laten, células que producen dopamina, que podrían ser utilizadas para el trasplante a personas con problemas de Parkinson, células que producen insulina, que podrían ser utilizadas para personas con problemas de diabetes. De ahí la importancia de la investigación. Desafortunadamente, ninguno de estos avances está todavía en la clínica. No por ningún problema, sino porque estas cosas llevan tiempo. Tenemos que estar seguros antes en animales de experimentación que son eficaces y que no tienen efectos indeseados. En paralelo, e independientemente de desarrollar células en el laboratorio, pensamos que podríamos utilizar a la naturaleza para nuestro favor. ¿Cómo desarrollamos estas células en la placa Petri? Pues yo me atrevería a decir, que casi al azar. Añadimos factores al medio de cultivo donde están las células y esperemos que algunos de esos factores pues sea el indicado para guiar y educar a una célula madre a convertirla en una célula cardíaca. Y eso puede ocurrir hoy o puede no ocurrir nunca. Es una lotería, por así decirlo. Ya les digo que el avance es espectacular, pero nos puede llevar cierto tiempo todavía llevarlo a la clínica. Y aparte, esa célula que generamos no es una célula perfecta. El ejemplo que quizás es más visual es cuando duplicamos la llave de nuestra casa. Todos los dientes en la ferretería son idénticos a la llave original, pero cuando llegamos a casa no abre. Ese proceso de maduración final no lo logramos conseguir en la placa Petri. Sí ocurre dentro del animal, porque está en un nicho apropiado durante miles de años de evolución para madurar esa célula, la célula que abre la puerta, pero no en la placa Petri. De ahí que pensamos, pues vamos a utilizar el animal como fuente de experimentación más que la placa Petri, con la idea de generar órganos o tejidos para el trasplante. Quiero introducirles el concepto de quimeras porque es fundamental para que entiendan el desarrollo de esta tecnología. Quimeras, eso es algo que está muy presente en la naturaleza, en la cultura mediterránea, culturas como la griega, como la egipcia. Hace 2.000–3.000 años ya nos hablaban de quimeras, estructuras, una entelequia formada por órganos de animales de distintas especies, como podemos ver en estas dos representaciones. Pero las quimeras, y la palabra lo dice, de ahí viene, es algo que es una quimera y que los científicos lo que tratamos de hacer con nuestras investigaciones es traer las quimeras a la realidad. El primer experimento sobre quimeras se realizó a mediados de los 50. Este es un poco más tardío, en los 70. Y el experimento se trataba de tratar de mezclar células de esos primeros estadios que les he mencionado durante el desarrollo embrionario, que se llaman blastómeros. Aquí tenemos blastómeros de rata con blastómeros de ratón. Se ponían juntos a ver si aquello se mezclaba y daba lugar a un embrión. Como todos los primeros intentos son difíciles, no funcionan, pero posteriormente la técnica se ha ido perfeccionando. Ya nuestra compañera Janet Crossan en los años 80 consiguió esta primera quimera entre dos especies de ratones, esta otra quimera entre estos dos animales, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo se mejora la técnica y se consigue introducir células de un animal en el blastocisto de otro animal. Pero el desarrollo y la captura de células madre en una placa Petri ha sido fundamental para hacer que esta tecnología sea mucho mejor y mucho más eficiente. Disponemos ahora mismo de células madre de rata y de ratón y por lo tanto podemos introducir células madre de rata en un embrión de ratón, no ya simples blastomeros, sino células madre y ver qué es lo que pasa. Cuando hacemos este experimento, introducimos células madre de rata en un embrión de ratón, esto es lo que pasa. Las células madre de rata están marcadas en rojo. Como pueden ver aquí, este es un embrión, el huésped era un ratón, y el color rojo de los distintos órganos que se están formando son células de rata. Las células de rata están contribuyendo a la formación de los órganos en el ratón.
Nosotros no hemos hecho nada, a diferencia de lo que hacemos en la placa Petri, que tratamos de añadir algo que eduque a las células madre. Aquí las células madre de ratas se están educando en el nicho del embrión de ratón. Y eso da lugar a un animal, que en realidad no sabemos si es una rata o un ratón. La anécdota, por ejemplo, es que pagamos cada noche de hotel de rata o de ratón con un precio diferente. Los ratones son más pequeños, solo pagamos 80 céntimos, las ratas unos 60. Y estamos discutiendo en el laboratorio cuánto tenemos que pagar por este animal. Yo digo que es un ratón para pagar menos, pero la realidad es que no sabemos qué es, si es una rata o un ratón, como pueden ver aquí. También vemos que la contribución de esas células es al azar. Las células van al cerebro, van al corazón. Cada experimento es un experimento distinto. Si queremos guiar a que esas células de rata formen un corazón o un páncreas, un pequeño truco es el siguiente. Lo que hacemos es que eliminamos el órgano que queremos formar. Por ejemplo, si queremos formar un páncreas de rata dentro de un ratón, lo que hacemos es que eliminamos el páncreas de ratón. Hacemos un hueco y en ese hueco las células de rata se van a integrar con mayor facilidad, van a tener un sitio donde ir en lugar de ir al azar en otras partes del embrión de ratón. Y el truco, como les digo, es eliminar el páncreas. Se puede hacer genéticamente, eliminando un gen como el PDX, se inyectan células de rata y lo que obtenemos es un ratón con un páncreas de rata. Esto se puede, aquí ven el resultado real. Este es el ratón que hemos eliminado el páncreas, no tiene páncreas. Aquí ven en rojo, difícil de ver, pero está las células de rata y este es el páncreas de rata que se genera dentro del ratón. De la misma manera que se puede crear un páncreas, podemos generar cualquier órgano. Es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y pueden ver, por ejemplo, aquí la creación de un corazón de rata dentro de un ratón. Por ejemplo, la creación de un ojo. Aquí eliminamos el ojo del ratón, introducimos células de rata y podemos ver cómo se genera un ratón con un ojo de rata. Espero que hayan entendido la importancia de esta tecnología de crear quimeras, crear órganos, usar un animal incubador para crear órganos de otra especie. Claro, nuestro interés no es generar órganos de rata, lo que queremos es generar órganos humanos. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, esta observación. El huésped es el que determina el tamaño del órgano que se forma. Si introducimos genes, células de ratón en negro en una rata, se genera una quimera, pero el tamaño de esa quimera es determinado por el huésped, en este caso la rata. Si introducimos células de rata blancas en un ratón, se genera una quimera, pero el tamaño de esa quimera es del ratón. Es decir, que el organismo huésped determina el tamaño del órgano. Crear células humanas en un ratón o en una rata, por lo tanto, poco serviría por el tamaño. Así que tenemos que buscar animales en los que el tamaño, la morfología, el desarrollo sea un poco más parecido al ser humano y no al ratón o la rata. Pensamos que estos dos animales podrían ser huéspedes apropiados para incubar esas células humanas y la posible generación de órganos dentro de ellos, por el tamaño de los órganos más parecido al ser humano. Muchos de ustedes dirán, ¿qué tenemos que ver nosotros, un ser humano, con un cerdo o con una vaca? Pues me gustaría que vieran los primeros desarrollos, los primeros días de desarrollo de un embrión humano, de un embrión de vaca o un embrión de cerdo. Aquí están un embrión de vaca, un embrión de cerdo, un embrión humano. Y no creo que ninguno de nosotros fuéramos capaces de distinguir quién es quién. Tenemos que esperar muchos meses después para darnos cuenta que este de aquí es un cerdo y este de aquí es un humano, pero en esas fases iniciales del desarrollo y por lo tanto en esas fases iniciales donde intervenimos para la generación de las distintas células, la evolución ha creado unos mecanismos muy similares de desarrollo. Por lo tanto, el animal huésped, un animal como el
cerdo o la vaca. Y lo que necesitamos es ahora células humanas. Les he indicado anteriormente que teníamos células madre de ratas o células madre de ratón que tenían esa capacidad de formar quimeras. Desafortunadamente, en todos estos años de investigación con células madre humanas, y lo voy a decir de una manera más lenta para que se me entienda mejor, no tenemos ninguna célula madre pluripotente humana todavía en el laboratorio. Todo lo que ustedes han leído, todo lo que ustedes escuchan a través de los medios de comunicación es en cierta medida erróneo. Yo recuerdo, y eso dice mucho de la ciencia en nuestro país, hace aproximadamente unos 10 años, cuando en las portadas de los medios de comunicación, al abrir los telediarios, la foto de personas diciendo que tenían células madre humanas en España. Eso es mentira. Eso es algo que nos debería de alguna manera avergonzar, decir cosas que no son. No hemos logrado todavía capturar, de la misma manera que lo hemos hecho en el ratón o en la rata, una célula humana pluripotente, una célula humana que sea capaz de dar lugar a los 250 tipos celulares. El primer experimento de poner células humanas en un ratón se realizó en el 2006. Estas células así llamadas pluripotentes, como pueden ver aquí, son unas poquitas células en verde, este es el embrión de ratón, células que no se desarrollan y que se mueren enseguida. Cuando se deja el embrión desarrollarse no vemos ningún punto verde en ese embrión. Y si recuerdan lo que les he mostrado con la rata y el ratón, no solo eran puntos verdes, eran órganos enteros, millones y millones de células que se formaban. Esas sí que eran células pluripotentes, estas obviamente no lo son. Desde el 2006 hasta el 2017 han pasado muchos años, se están intentando generar células madre pluripotentes en el laboratorio, pero todavía nos falta bastante hasta que consigamos hacer lo que tenemos en el ratón. Nuestro laboratorio en los últimos años se ha centrado en esta fase inicial del desarrollo, en las primeras decisiones, y tratar de obtener células humanas pluripotentes en la placa Petri. Estamos desarrollando algunas de ellas y no me atrevería a decir por nada del mundo que son pluripotentes. Simplemente son células que, como van a ver a continuación, son capaces no ya de dar lugar a un punto o dos en el ratón, sino miles de puntos. Es decir, que son capaces de crecer y diferenciarse en distintos tipos celulares en un ratón. Con ese conocimiento que realmente es desde hace poco, por ejemplo, esta fotografía es de una publicación de hace un par de semanas, donde por primera vez hemos conseguido ver un número no muy alto, pero como pueden ver aquí, ciertamente mejor que antes, células humanas que son capaces de integrarse en un embrión de ratón. Estas y otras células empezamos a inyectarlas en el cerdo. El experimento es tomar un embrión de cerdo, en las primeras etapas del desarrollo, introducir 2 o 3 células humanas y esperar. Aquí vemos que esas 2 o 3 se han convertido en aproximadamente 30 o 40 y cuando esperamos un par de semanas del desarrollo del cerdo, si miramos las células verdes, esta es por ejemplo la espalda del embrión, vemos puntitos verdes, aquí ampliada, que nos indican que esas células están vivas y están creciendo dentro de un embrión de cerdo. Cuando las teñimos para distintos marcadores que indican corazón, páncreas, etcétera, vemos que hay color, es decir, que no solo crecen, sino que se educan en distintos tipos celulares. Por lo tanto, la prueba de concepto de que células humanas pueden crecer dentro de un animal como el cerdo, creo que es obvia y evidente por estos resultados, y uno diría, pues qué bien, entonces a partir de ahora lo que vamos a hacer es generar órganos, tejidos dentro de cerdos que podrían ser utilizados para el trasplante. Pues ya está, estupendo y todo en marcha y todo adelante. Pero la realidad es muy diferente. Hemos realizado este experimento, esto fue últimos del año pasado, alrededor de 2000 veces, ahora estamos ya en casi las 3000 veces,
Y tan solo hemos visto resultados en un número tan pequeñito, que obviamente la afirmación que acabo de decir de que esta técnica podría utilizarse para crear órganos humanos está todavía muy lejos. Tenemos que hacer todavía mucha ciencia básica. Estos son los distintos abordajes en los que nos estamos centrando. Y en los últimos 3 minutos de mi charla les voy a dar solo un ejemplo, que es el siguiente. Les he hablado de la dificultad de obtener una célula madre humana pluripotente en el laboratorio. Les he mencionado algunas de las que nosotros estamos trabajando. Creemos que vamos por el buen camino, pero todavía estamos lejos. Pero les voy a hablar de una posible alternativa que sería células progenitoras. ¿Y por qué? Por el siguiente motivo. Existen animales que son capaces de regenerar todas las células de su organismo. Por ejemplo, quizás el campeón de la regeneración es el ajolote mexicano, que es capaz de regenerar cualquier estructura que se le ampute. Siempre que uno no lo mate en la mesa de operaciones, es capaz de regenerar un ojo, el corazón, el hígado, cualquier estructura. Aquí tengo un vídeo que es realmente espectacular. La capacidad que tiene de regeneración este animal, si se le corta la extremidad, en aproximadamente 3 a 4 semanas, la extremidad vuelve a crecer y vuelve a crecer con el mismo número de dedos, con la misma longitud, con el mismo patrón. Y lo que es extraordinario es que no es una vez o 2 o 10, le cortamos 100 veces la extremidad y 100 veces la vuelve a regenerar. Nosotros hemos aprendido en los libros de texto que los humanos no nos regeneramos. Y yo quiero decirles que esa es una afirmación que no es del todo verdad, y los resultados así lo demuestran. Los mamíferos nos regeneramos, por ejemplo, pero nos regeneramos, les voy a dar 2 ejemplos, del corazón y del riñón. Pero esa regeneración solo está presente en una ventana muy restringida de nuestras vidas, que es en los primeros días tras el nacimiento. Si tomamos un mamífero como el ratón, en el primer día hacemos un infarto de su corazón y ese infarto se regenera, algo que no ocurre si lo hacemos 3 semanas después. Si tomamos el riñón, por ejemplo, de un ratón el primero o el segundo día de nacer y amputamos un 30% de su riñón, al cabo de 2 semanas no podemos distinguir cuál era el riñón control y cuál era el riñón amputado. O sea, la regeneración existe en los mamíferos y está codificada en nuestro genoma. No es algo que es exclusivo de estos animales extraños, sino que está presente en nuestro genoma. Por lo tanto, lo que hemos aprendido en los libros de texto no es tal cual. Y la pregunta es cómo ocurre la regeneración. Y ocurre, y aquí es donde vuelvo a los progenitores. Los progenitores no son esas células madre pluripotentes, son células que aparecen más tarde en el desarrollo y que son las células que van a dar lugar a cada tejido. En este caso vemos que tras la amputación, en el día 1, aquí vemos distintos colores que marcan una reacción para la aparición de progenitores. Lo que está ocurriendo es que este riñón está activando de nuevo la aparición de progenitores de células del riñón. Este otro riñón, que se realizó el experimento 7 días después, cuando ya no hay regeneración, no hay aparición de nuevo de progenitores. En resumen, lo que hacen estos animales que son capaces de regenerar en el estadio adulto, o los mamíferos en los primeros días, es lo siguiente. Una célula que es incapaz de dividirse, se diferencia a un estadio de progenitor y es ese progenitor, la activación de ese progenitor, la que da lugar a la regeneración. Y la naturaleza lo que no hace es volver a un estadio de pluripotencialidad. No vuelve a un estadio de célula madre, no vuelve a un estadio embrionario. Simplemente vuelve un paso atrás al estadio de progenitor. Y eso es como ocurre en la naturaleza la regeneración, en estos animales o en los mamíferos en los primeros días del desarrollo. De ahí que pensamos, tenemos un problema, las células madre que tenemos humanas no son realmente pluripotentes, pero si en la naturaleza no se necesitan, ¿por qué no nos centramos en células progenitoras?
El experimento que hicimos es tratar de aislar células progenitoras, por ejemplo, del riñón. Estas son las células madre y en algún momento del desarrollo aparecen dos tipos de células progenitoras que dan lugar, son estas dos células aquí, en verde y en negro. Estas dos células son las progenitoras del riñón que posteriormente darán lugar a los 30 tipos celulares que constituye un riñón humano. Nuestro trabajo consistía en aislar estas dos células progenitoras y ver si somos capaces en la placa Petri, de manera espontánea, dejar que ellas formen un riñón, los distintos tipos celulares que dan lugar al riñón. Y el experimento, que en los libros de texto aparece así, estas dos células interaccionan y dan lugar al primordio del riñón, que pueden ver aquí. Ocurrió de verdad, porque cuando aislamos las células progenitoras en el laboratorio obtenemos estructuras como esta, que son idénticas a las que encontramos en los libros de texto o como estas aquí. Es decir, que las células progenitoras, una vez aisladas, son capaces de formar células del riñón idénticas a las que vemos en la descripción morfológica del desarrollo embrionario. Y no solo eso, sino que cuando se inyectan en un riñón, y aquí están marcadas en rojo, son células progenitoras del riñón humano. Se inyectan en un riñón de ratón, como pueden ver aquí en rojo, se integran en el mismo, no solo se integran, sino que dan lugar a los tres mayores componentes de una nefrona: el túbulo proximal, el túbulo distal y los glomérulos. Es decir, que células progenitoras, no células madre, que podemos aislar en el laboratorio, todavía tienen la capacidad de formar un órgano específico. Y puede ser que incluso mucho mejor que las células madre, porque van a formar el órgano específico que estamos interesados. Estas células progenitoras no van a dar lugar a un corazón, sino exclusivamente al riñón. De ahí que lo que estamos haciendo a continuación es, en lugar de inyectar en el blastocisto del embrión huésped, lo hacemos en un estadio embrionario donde empieza a formarse el órgano que queremos. En este caso estamos usando un conejo. Aproximadamente hacia la mitad de gestación extraemos el útero y mediante ultrasonidos, aquí vemos el riñón, inyectamos, esta es la aguja, inyectamos estos progenitores de riñón que hemos aislado previamente, con la esperanza de que esa localización en la inyección y ese commitment que tienen las células para formar un riñón dé lugar a los mismos sin usar las células pluripotentes. Y ya con esto acabo. El resumen de lo que les quiero decir en este abordaje celular es el siguiente. Lo que estamos tratando de hacer es, en esta autopista del cerdo o del conejo o de la vaca, donde cada célula sabe dónde tiene que ir para formar un órgano determinado y conoce muy bien las reglas de circulación de esa autopista, estamos introduciendo una célula, un coche de otra marca, que no conoce las reglas de circulación de esa autopista, que es muy distinto y que no sabe lo que tiene que hacer. Para que ello ocurra, y ocurra de manera apropiada, tenemos que introducir esta célula en un estadio apropiado, o bien en el estadio de pluripotencialidad, les he indicado cuando son progenitores. La tenemos que introducir en una parte de la autopista apropiada, no en esta, sino en esta. La tenemos que introducir a una velocidad determinada. Le tenemos que dar las señales y los mapas adecuados para que se integre y se diferencie apropiadamente. Y lo que pasa es que todavía en estos momentos no sabemos hacerlo. Y por lo tanto, esos 3.000 experimentos que les he indicado, lo que pasa es esto, un accidente. Es decir, que la célula no se llega a integrar y no da lugar realmente a lo que queremos. Pero estoy confiado en que abordajes como el que les he indicado brevemente, las células progenitoras, o todos estos en el que no merece la pena detenernos ahora, el concepto es lo importante, nos pueden ayudar a ser capaces de generar células humanas en un nicho, como puede ser el desarrollo de un embrión de un cerdo o de un conejo, que nos permita obtener células y tejidos. Uno de los mayores problemas no son los problemas técnicos, y es
los problemas que aquí menciono. El miedo. El miedo es uno de los mayores problemas que nos ata. El desarrollo tecnológico, el desconocimiento de las cosas nos hace tener miedos. Este tipo de investigación, por ejemplo, no está financiado por los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos. No se permite hacer este experimento con fondos públicos, por el miedo a lo que este experimento pueda conllevar. Y les voy a explicar dos de los motivos que se llaman problemas éticos, pero que al final es el miedo. Es la posibilidad de que algunas de estas células humanas se integren en el aparato reproductivo del animal huésped. Punto número 1. ¿Eso es posible? Miren, llevamos más de 40 años de investigación básica en la cual se mezclan dos especies evolutivamente muy cercanas, por ejemplo, dos especies de mosca separadas en la evolución por 100.000, 200.000 años. El organismo que se crea es totalmente infértil. Estamos hablando de un humano y de un cerdo que están separados 100.000 millones de años evolutivamente. Y por lo tanto, pensar que se va a generar una célula germinal funcional es totalmente ilusorio. Pero si aún así fuera, tenemos tecnologías para evitar que la célula humana que introducimos en el animal pueda diferenciarse en una célula sexual. Es decir, que cuando empiece su proceso de diferenciación simplemente la destruimos por métodos genéticos. Con lo cual ese argumento creo que es totalmente ad hoc y sin ninguna base científica. Y el otro argumento es la posibilidad de que células humanas pudieran contribuir al cerebro del animal huésped. En este caso, que células humanas dieran, por así decirlo, a un cerdo que hablase, por ponerlo en crudo. Obviamente eso no va a ocurrir, por el mismo motivo que les he indicado anteriormente. Pero ¿qué habría de malo y qué mejor experimento para entender cómo se desarrolla el cerebro humano? Enfermedades que afectan al cerebro humano, que tener embriones de cerdo estudiando cómo aparece la enfermedad, cómo se establecen todas las conexiones en el desarrollo embrionario. No conozco ningún experimento que fuera mejor que ese y que obviamente podemos parar antes de que el embrión de cerdo nazca. Estamos, en definitiva, estudiando una quimera embrionaria entre células, unas cuantas células humanas y un cerdo. ¿En qué se diferencia eso, por ejemplo, de embriones que se obtienen humanos tras 3 o 4 meses y es un embrión humano entero, 100%, que se estudia el desarrollo de un cerebro, por ejemplo, y donde la información es relativamente escasa porque no podemos hacer todas las modificaciones genéticas que les he dicho anteriormente? En este caso estamos hablando de unas cuantas células humanas dentro de un cerebro animal. Por lo tanto, yo creo que todos esos condicionamientos éticos es el miedo al desconocimiento. Y ya acabo. La pregunta era esta, el abordaje es este, células o alteración del genoma o del epigenoma. Les he comentado en el abordaje genético epigenético que podemos hoy empezar a tratar enfermedades de la visión o cualquier otro tejido. Les he indicado la importancia del epigenoma, les he mostrado un ejemplo en el envejecimiento y finalmente les he dicho la posibilidad de crecer y diferenciar células humanas en tejidos de otros animales. La pregunta obvia es, ¿todo lo que hacemos en el laboratorio de investigación básica tiene alguna utilidad o es una mera satisfacción intelectual de los investigadores? Obviamente no es así y lo que uno espera es ser capaz de que lo que estamos haciendo aquí se pueda trasladar, pueda cruzar estos puentes a la parte clínica. Y la pregunta es, siempre es la misma pregunta, ¿cuánto tiempo falta? Yo creo que las pruebas de concepto las tenemos. El desarrollar una tecnología, lo más importante es la eficiencia y la seguridad. Y estoy confiado sobre todo en el abordaje genético, que en los próximos 5 a 10 años muchos de estos ensayos
se estarán llevando a cabo para reparar mutaciones que conllevan enfermedades, algunas de las que he indicado aquí, realmente devastadoras. En cuanto al uso de células para su trasplante, creo desafortunadamente que nos falta todavía un poquitín más de tiempo. Pero lo más importante, y con esto acabo, y esto va dirigido especialmente a la gente joven, y es lo que les he comentado del miedo. Estamos en un momento de la evolución humana muy importante, pero realmente muy importante. Todo lo que ha ocurrido, yo siempre repito la misma frase, en estos 4.000 billones de años de vida en nuestro planeta, se basaba en estas dos reglas de Darwin, que es mutación al azar y selección natural, donde el hombre no podía intervenir, todo es al azar y de manera natural. Les he expuesto algunos de los experimentos y tecnologías por los cuales no tenemos que seguir las reglas de Darwin, y eso está ocurriendo hoy, y es muy importante que la sociedad lo sepa. Todo esto se inició por el descubrimiento de la estructura del ADN. Aquí me ven con una foto con Francis Crick. Yo tuve la fortuna de compartir despacho y laboratorio con Francis durante casi 20 años. Y me enseñó algo que es muy importante, y vuelvo a hablar de lo del miedo. El miedo se debe al desconocimiento, y el conocimiento es lo que elimina el miedo. Estamos, y me repito, para la gente joven, en un momento muy importante de la evolución humana, donde podemos alterar el curso de la evolución humana, donde podemos intervenir para la prevención y desaparición de tantas enfermedades. Y así como Darwin dijo que todo se debe a esto, también dijo otra cosa quizás mucho más importante, si ustedes han leído su libro, que es que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni tampoco la más inteligente, sino aquella que mejor se adapta al cambio. Y vosotros, los jóvenes, sois los que tenéis que adaptaros al cambio que está ocurriendo en el laboratorio de investigación. No somos los científicos los que tenemos que decidir si esta tecnología es buena, se debe o no se debe aplicar. Es la sociedad en su conjunto. Los científicos descubrimos, destapamos lo que está cubierto, pero la aplicación es la sociedad. Y es muy importante que sois vosotros, los jóvenes, los que vais a decidir sobre si estas tecnologías las podemos aplicar, las debemos o no las debemos aplicar, y de alguna manera entender que el miedo es lo que impide el progreso. Y la diapositiva más importante de todos es la última, que es las personas que han hecho todo el trabajo que les he mencionado hoy aquí. Tengo el placer y el honor de colaborar con muchos investigadores en todo el mundo, pero los experimentos que les he indicado aquí hoy están desarrollados con colaboradores en nuestro país, como en la Universidad de Murcia, el profesor Emilio Martínez, el Hospital Clínico de Barcelona, dirigidos por el doctor Campistol, la Clínica Centro de Madrid, el doctor Pedro Guillén, la UCAN en Murcia, el IBEC en Barcelona, así como otros colaboradores en otras partes del mundo. Y este es mi equipo de trabajo. Gente que, como Paula, acaba su tesis doctoral, que han realizado una labor extraordinaria y que piensan que la investigación merece la pena y que se unen a nosotros para llevar adelante algunos de los experimentos que les he mencionado anteriormente. Muchísimas gracias a todos y de nuevo a Paula, enhorabuena por el premio. Gracias por su atención.